Buenas tardes a todos. Damos por comienzo al taller que se titula como Uso de productos fitosanitarios, problemática actual y regulación legal, a cargo de la doctora Silvana Vicente y Marlene Dietrich. Bueno, les voy a contar un poco de cada una de las doctoras. Silvana Vicente es abogada, miembro del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Rosario, asesora legal en cuestiones agroambientales de diversas empresas e instituciones, miembro de las cátedras de Derecho de los Recursos Humanos y Derecho Ambiental de la UCA y Recursos Naturales y Medio Ambiente de la UAI. Marlene Dietrich es abogada con especialización en Derecho Agrario y Derecho Ambiental, asesora legal en cuestiones agroambientales de diversas empresas e instituciones, miembro de los Institutos de Derecho Ambiental y Derecho Agrario del Colegio de Abogados de Rosario y miembro de las cátedras de Derecho de Recursos Naturales y Derecho Ambiental de la UNR, UCA y de la UAI. Bueno, las dejo con ellas para dar comienzo al taller. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, el tema que vamos a abordar hoy, como ustedes sabrán, es un tema que ha sido bastante cuestionado en distintos aspectos, ya sea desde lo legal, desde lo social o desde lo ambiental e inclusive de la salud pública. Nosotros acá lo que tratamos de hacer es dar un posicionamiento objetivo y desde lo legal. Inclusive el uso del lenguaje, que a veces parece no tan importante, pero implica un posicionamiento desde una semántica o desde la lingüística, el término que utilicemos. Por eso es que nosotros vamos a utilizar el término que la ley nos da y no vamos a ahondar en el debate sobre las consecuencias negativas o positivas del uso de los fitosanitarios. En sí los temas, hicimos dos temas principales de nuestra disertación que van a ser, por un lado, o sea, obviamente engloba a la problemática actual del uso de los fitosanitarios, pero vamos a, por un lado, a tratar la aplicación aérea o terrestre en las cercanías de los radios urbanos. Y por otro lado, la gestión ambiental de los envases vacíos generados de los productos fitosanitarios, que tenemos una reciente ley de presupuestos mínimos que los regula. Entonces, esas son las dos, digamos, los dos temas, los dos ejes en los que van a consistir nuestra disertación de esta tarde. Bueno, con respecto a la aplicación aérea o terrestre, antes de analizar las distintas normas que regulan esta problemática, es importante analizar el contexto en el cual digamos, se origina este problema. Como ustedes sabrán, hoy en día evidenciamos tanto una expansión de las urbanizaciones o de los centros poblados hacia las zonas agrícolas, así como también evidenciamos una expansión de la frontera de siembra hacia zonas pobladas. De esta forma es que se genera justamente el problema de la aplicación en lo que denominamos el área periurbana. Y bueno, consideramos importante este concepto que dice que la zona periurbana es aquel espacio intermedio y sin delimitación que expresa, dice, una situación de interfase entre dos tipos geográficos bien diferenciados, el campo y la ciudad. Es decir, como justamente, si bien son dos tipos bien diferenciados, no hay un límite claro de hasta dónde se puede desarrollar la urbanización, digamos, hasta dónde se puede expandir la urbanización y hasta dónde se puede correr la frontera de siembra. Como esos espacios no están claros, es que empiezan a originarse allí toda esta problemática respecto al uso de los fitosanitarios. Que, como decía recién Silvina, no vamos a ahondar en cuanto a los efectos, al impacto que estos producen, pero sí es importante aclarar que cuando hablamos del impacto que estos fitosanitarios producen sobre el ambiente, estamos teniendo en cuenta un concepto amplio de ambiente, que abarca no solo, digamos, a los recursos naturales, como puede ser el suelo, el agua, el aire, que pueden verse contaminados, sino que también abarcan a la salud de la población. Es por eso que es tan importante el tema de determinar el centro poblado y el área rural.
Bueno, debido a esta falta de delimitación precisa, evidenciamos cómo la proliferación de urbanizaciones enfrenta nuevas problemáticas debido a su proximidad con la zona rural y al mismo tiempo cómo esa expansión de la frontera agrícola ve limitado su desarrollo debido a la proximidad de los centros poblados. Y es ahí donde es muy importante tener en cuenta qué regulación aplicar y de qué manera. Bueno, estas son imágenes que la mayoría de ustedes, o casi todos seguramente conocerán y verán a diario, pero es la que realmente, esta es la zona, digamos, o la situación actual y es la problemática, no tanto cuando se da en las áreas solamente rurales. Esta imagen también la pusimos, si bien todos ustedes la conocerán, ya que hace referencia a una clasificación toxicológica de los productos fitosanitarios, pero la incluimos acá en la exposición ya que las distintas normas que vamos a analizar refieren a esta clasificación, incluso algunas legislaciones, como la legislación de la provincia de Santa Fe, refiere a una antigua clasificación de la Organización Mundial de la Salud, no a esta nueva, quedó desactualizada, pero bueno, digamos, se la infiere con la regulación actual. Y bueno, justamente para el tema de la aplicación es fundamental tener en cuenta la banda del producto que vamos a utilizar para saber o no si está permitido su uso. Y bueno, y también antes de nombrar la normativa específica respecto de los productos fitosanitarios, hicimos una breve mención a la normativa ambiental en general de nuestro ordenamiento jurídico, donde tenemos en primer lugar el artículo 41, la Ley General del Ambiente y otras normas nacionales y provinciales. Sí, bueno, de hecho lo pusimos porque no se puede dejar de lado esta regulación amplia, más allá de la regulación propia de los productos fitosanitarios, que también es abarcativa, es como un paraguas de protección que da al medio ambiente. En nuestra Constitución del 94, en el artículo 41, dice que todos tenemos derecho a un ambiente sano, un ambiente equilibrado, y apto para el desarrollo humano, donde se puedan realizar actividades sin comprometer a las generaciones futuras. Pero este artículo no solamente nos da ese derecho, sino que también el deber de preservar a este ambiente. El mismo artículo, también el artículo 41 de la Constitución, nos dice que corresponde a la Nación el dictado de normas de presupuestos mínimos que protejan al ambiente, en este caso, y a las provincias establecer también normativa complementaria de estas normas. En este sentido, a estas normas de presupuestos mínimos son aquellas que se refieren a poner un piso, un parámetro de custodia que sea uniforme e igualitaria en todo el territorio de la nación. Por eso, en el 2002, en noviembre del 2002, se sanciona la Ley de Presupuestos Mínimos, llamada Ley General del Ambiente, o también conocida como Ley de Política Ambiental. Esta digamos, es la ley fundamental si vamos a hablar de protección al medio ambiente. Ahí se establecen las herramientas de política ambiental, la ley establece también los principios ambientales, principios que van a ser usados en toda problemática ambiental, inclusive después en los fallos o en la jurisprudencia que van a surgir sobre este tema. Y bueno, después también tenemos dentro del marco jurídico las normas nacionales que se fueron dictando de protección del ambiente, como otras normas también de presupuestos mínimos, que pueden ser de protección de glaciares, ley de protección de bosques nativos, de información pública ambiental, distintas normas a nivel nacional y normas provinciales que vamos a ver que cada provincia también tiene su propia normativa local. Y más aún en el tema que estamos abordando, donde no existe una ley nacional, una ley de presupuestos mínimos sobre productos fitosanitarios, sino que cada provincia de nuestro país tiene su propia normativa, normativa provincial. Bueno, ahora vamos a pasar a analizar estas normas provinciales, teniendo en cuenta que, como dijimos, si bien no existe en nuestro ordenamiento jurídico, si bien han habido algunos proyectos de ley, una norma nacional, sí debemos considerar que toda la normativa provincial
siempre debe adecuarse también a las resoluciones del SENASA, que es el organismo encargado de habilitar los productos que pueden comercializarse en nuestro país. Teniendo en cuenta eso, luego vamos a analizar todas las distintas normas provinciales que regulan el tema. Nos vamos a limitar a analizar las normas de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Como verán, bueno, cada provincia tiene su ley provincial y el decreto reglamentario. Y bueno, y ahora las vamos a analizar. En primer lugar, y analizando estas 4 leyes, hicimos establecimos cuáles son las pautas generales a todas estas normas y luego sí vamos a analizar cuáles son las diferencias fundamentalmente respecto a las distancias de aplicación aérea o terrestre. Con respecto a las pautas generales, es decir, a las pautas que todas las normativas hacen referencia, en primer lugar, se establece la necesidad de contar con un asesor o director técnico, en general ingeniero agrónomo o que tenga otro título habilitante, que es quien debe extender la receta fitosanitaria y determinar con qué productos se tiene que tratar el cultivo, en qué dosis y demás. Bueno, fundamental contar con esta receta fitosanitaria al momento de hacer la aplicación. Asimismo, todas las normas establecen la obligación de que los equipos que se vayan a usar para la aplicación, tanto aérea como terrestre, estén inscriptos en los debidos registros. También establecen la necesidad de cumplir con los requisitos de equipamiento, como como los enumera allí, bueno, guantes de goma, mameluco, todo el equipo impermeable. Realmente nos llama la atención que parecen cosas muy básicas, pero que sabemos que en la práctica cuesta mucho que se cumpla con estos requisitos. También todas hacen mención a la necesidad de cumplimentar o de obedecer a las condiciones climáticas al momento de la aplicación, tener en cuenta la humedad, las altas temperaturas. Todas establecen también la prohibición de circulación de los equipos dentro de los centros poblados o también que sobrevuelen a estos centros poblados. Estas leyes también crean los registros para todas las distintas etapas por las que atraviesan los productos y finalmente también tratan el tema de los locales destinados al depósito y almacenamiento de fitosanitarios y también dan todas pautas bastante similares de cumplimiento. Donde sí evidenciamos grandes diferencias es con respecto a las distancias de aplicación. Las leyes o estas normas establecen 2 pautas, según se trate de aplicación aérea o terrestre y también según se trate de qué tipo de producto fitosanitario, que esto es lo que remitíamos a la clasificación dada por la Organización Mundial de la Salud en productos de banda roja, amarilla, azul o verde. Acá tenemos un cuadrito, no sé si lo pueden ver mejor, donde, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, se establece que no se puede fumigar dentro de una distancia de los 2 kilómetros respecto de centros poblados para la aplicación aérea, pero nada establece respecto de la aplicación terrestre. Luego, en la provincia de Córdoba, se establece la prohibición de utilizar productos de banda roja y amarilla dentro de los 1.500 metros respecto de los centros poblados, y dentro de los 500 metros para los productos de banda azul y verde. Y respecto de la aplicación terrestre, establece la prohibición de fumigar dentro de los 500 metros para los productos de banda roja y amarilla y solo permite a partir de los 500 metros a los productos de banda azul y verde. Luego, en la provincia de Entre Ríos, respecto de la aplicación aérea, se prohíbe la utilización o la fumigación dentro de los 3.000 metros de los centros poblados, sin especificar, en este caso, los productos, y crea una zona de resguardo de 100 metros si existen cursos de agua cerca. Es la única norma de estas 4 que menciona el tema de los cursos de agua.
Las otras refieren a los centros poblados. En la provincia de Entre Ríos refiere a centros poblados y cursos de agua, que nos pareció que es una nota importante, fundamentalmente respecto de la certificación también de agricultura certificada. Y bueno, y respecto de la aplicación terrestre, en la provincia de Entre Ríos hace mucho hincapié en la presencia del asesor técnico y crea una franja de seguridad de 50 metros si existen cursos de agua cercanos. Y luego en la provincia de Santa Fe se prohíbe la fumigación dentro de los 3.000 metros para los productos, dice la ley A y B, que serían esta sí obedece a una clasificación antigua de la Organización Mundial de la Salud, serían los de banda roja y amarilla, y excepcionalmente permite dentro de los 500 metros a los productos de banda azul y verde. Y respecto de la aplicación terrestre, también distingue según banda roja y amarilla, prohibiendo dentro de los 500 metros y permitiendo a los de banda azul y verde. Bueno, como podrán observar, hay una diferencia no tanto en cuanto al producto a utilizar, sino en cuanto a la distancia. No hay una uniformidad de criterio respecto a qué distancia se puede hacer la aplicación aérea o terrestre, que ese es un punto que nosotros notamos como que faltaría un criterio común a todas estas normas. Bueno, todo esto también, digamos, cuando uno habla de las distancias, lo que estas normas provinciales hacen es establecer la distancia respecto, dice, del centro poblado. Ahora, ¿quién es el encargado de establecer desde dónde se tiene que contar ese punto cero? Esa es la gran problemática que vemos en la actualidad. Porque no es que, digamos, si bien no tenemos una legislación, como decíamos, nacional, cada provincia establece distancias, como estuvimos viendo. El tema es, cuando se quiere realizar la aplicación, de decir desde dónde contamos esos 1.000 o 2.000 o 500 metros. Bueno, los encargados de dictar, digamos, esa delimitación entre lo que es el límite urbano y rural son los municipios o comunas, a través del dictado de sus ordenanzas, donde se determina el ejido urbano y el ejido rural. Lo que evidenciamos en la práctica es que en la mayoría de los casos esas ordenanzas o no fueron dictadas o se encuentran desactualizadas por lo que decíamos al comienzo de la exposición, por este crecimiento urbano por sobre la frontera agrícola y el crecimiento de la frontera agrícola por sobre el centro poblado. Entonces, es ahí donde encontramos el problema de decir, si no tenemos una ordenanza que delimite cuál es el punto para poder aplicar la ley provincial, empiezan a manifestarse todos los conflictos por la fumigación sobre centros poblados. En algunos casos, como les decía, las ordenanzas fueron dictadas recientemente y en otros casos se carece de esas ordenanzas, dando lugar toda esta problemática a la aparición de denuncias y quejas y ocasionando en muchos casos fallos jurisprudenciales que ahora vamos a pasar a analizar, a ver cómo se resolvió esta problemática. Sí, acá están los de la ordenanza. Básicamente este es un gráfico que podemos ver de cómo quedaría una comuna, en este caso es la comuna de Ercilia, de provincia de Santa Fe, con las delimitaciones de estas distancias que establece, en este caso, la ordenanza municipal, cómo se van haciendo cinturones, ¿no?, de los límites en cuanto a la fumigación. Ya sea tanto la fumigación, o sea, terrestre como aérea, y los metros que estableció la ordenanza comunal libres de fumigación. Esta es la situación actual que encontraríamos en todas las comunas, bueno, de nuestra provincia y también en la misma situación del resto de las provincias, ya que es la ordenanza municipal la que establece los límites de fumigación. O sea, acá existe la necesidad de dos tipos de ordenanzas municipales. Una que es la que establece el límite del ejido urbano, ese límite a partir del cual vamos a empezar a contar las distancias. Vieron que en el gráfico anterior se está contado las distancias a partir, bueno, sería desde el límite del ejido urbano que establezca ahí los metros, y la otra que establezca la cantidad de la distancia permitida en cuanto a la fumigación terrestre o aérea. Se comprende entonces cómo existe esta regulación. Bien, pasando entonces a, bueno, es inevitable que el tema ha llevado también al conflicto judicial.
O sea, no ha quedado la jurisprudencia al margen de estas cuestiones y ha tenido que resolver las problemáticas que se han presentado. Es abundante la jurisprudencia en la materia. Acá lo que hicimos es seleccionar sobre las provincias que hemos tomado, sobre las 4 provincias, algunos fallos más relevantes. Si bien acá también hay que destacar que la justicia muchas veces en algunos de estos fallos no ha tenido que plantearse sobre la problemática ambiental en sí, sino sobre una problemática quizás a veces procesal o de derecho administrativo, es decir, analizar a lo mejor si una ordenanza podía ir más allá de lo que establece la ley provincial, más allá de la problemática ambiental en sí que está en juego. Por ejemplo, bueno, tenemos en nuestra provincia el fallo San Jorge, un fallo muy renombrado, donde se empiezan a tocar principios del derecho ambiental que están reconocidos en la ley ambiental. Este fallo, bueno, sentó precedente en nuestra provincia, fue sobre el municipio de San Jorge. Por ahí no me quiero explayar tanto para no aburrirlos sobre la problemática jurisprudencial. Entonces, directamente les voy a hacer un pantallazo, ¿no? A grandes rasgos. Tenemos, bueno, en el fallo San Jorge más bien se centraba en una discusión de distancias y en la falla también digamos, de la ordenanza, en la inexistencia de una ordenanza municipal que marcara los límites, entre otras cosas. Un fallo que fue reciente es el fallo Espidagro. Acá la problemática ya se centra en un debate más bien sobre el uso de determinados productos. La comuna de Arequito, acá de provincia de Santa Fe, dicta una ordenanza en donde básicamente prohíbe la utilización de una sustancia. Y bueno, es ahí donde Espidagro presenta su demanda en contraposición a esta ordenanza. Entonces ya acá el debate jurisprudencial ya se basa sobre la utilización o no de esa determinada sustancia y sobre la potestad que tiene la comuna de poder establecer la prohibición de ese uso. Después, bueno, si hay alguna duda al respecto, pero avanzo para no detenerme en porque si no podríamos hablar bastante de cada caso en particular. Después tenemos en Córdoba otro fallo que también sentó precedente, que es el fallo conocido como fallo Ituzaingó, porque es del barrio donde surge, y la notoriedad de este fallo es que fue el primero en establecer una condena penal, porque acá se dieron diversas irregularidades, entre ellas también la utilización de productos prohibidos, más allá que fuera también de la normativa, en horarios fuera de los establecidos por ley, unas ciertas irregularidades. El fallo Chañar Bonito, que también es de Córdoba. Bueno, acá también es sobre la comuna de Mendiolaza, dicta una ordenanza donde establece que la comuna es un pueblo libre de fumigación directamente, ¿no? Entonces, llevado a ese extremo, también lo que se va a discutir acá es si tiene o no el municipio la posibilidad de salirse de ese orden, de algún modo de jerarquía federal que existe entre las normativas, porque ellos mismos ya declaraban de que no se podía fumigar y fomentaban una producción orgánica. Bueno, tenemos así distintos fallos donde la diferencia se va dando quizás van sentando precedente, pero en el análisis de la normativa en sí y después los últimos que han surgido es ya propiamente del uso de ciertas sustancias. Bueno, la otra cuestión a analizar es directamente el tema de envases vacíos de productos fitosanitarios. Hasta el 6 de octubre del año pasado, del 2016, no teníamos una norma al respecto. Si bien la problemática en cuestión era qué se hacía con esta cantidad de envases, que bueno, que es bastante si lo analizamos a nivel nacional, donde no existía ninguna normativa, ninguna obligatoriedad al respecto. Y aclaro acá que si bien no existía normativa, había programas que sí, como
como por ejemplo el de CASAFE, que sí establecían un criterio al cual varias provincias se adhirieron sobre cómo resolver el tema de estos envases vacíos de fitosanitario. O sea, ¿por qué? La problemática en qué estaba dada. Bueno, en qué se hacía, muchas veces se abandonaba o se quemaban o se los veía que se usaban como recipientes. El comercio también informal que se daba sobre estos agroquímicos. Y la solución sí estaba dada que se aconsejaba, más allá que sí estaba en el programa CASAFE, por ejemplo, en el decreto reglamentario de nuestra ley provincial de fitosanitarios, sí el triple lavado de los envases, ya sea manual o a presión, que se puede realizar con la inutilización de los mismos a través de agujerearlos en el fondo. ¿Qué es lo que sí rescata en el artículo 22 ya nuestra ley de presupuestos mínimos? Bueno, estas son fotos de situaciones donde se visualizan, esto ustedes ya lo pueden haber visto, en qué destino tenía luego de la utilización estos envases. Y acá, bueno, el triple lavado que se hacía vertiendo el agua que contenía en ese triple lavado en el mismo tanque. Bien, ahora sí, esto que aconsejaba la ley ya es obligatorio en la ley de presupuestos mínimos, que es el marco legal que actualmente rige, promulgada la ley el 6 de octubre del año pasado, del 2016, que es la ley 27.279. Si bien esta ley todavía no se encuentra reglamentada y falta todavía detalles de cómo poner en funcionamiento este proceso de gestión. Pero la ley nos da ciertos principios que se deben respetar, como el principio de responsabilidad extendida o compartida de los registrantes. La misma ley nos da una definición de qué son los registrantes, que son todas aquellas personas físicas o jurídicas que se encuentran autorizadas, digamos que hayan obtenido el certificado de uso y comercialización de los productos. Lo cual no es poca cosa, que no delega la responsabilidad únicamente en el Estado, sino de estas personas que son fabricantes y que introducen de alguna manera en el mercado estos envases que en algún momento tienen que llegar a un destino final. También otro principio que establece la ley es en cuanto a la interjurisdiccionalidad, es decir, que las provincias no pueden prohibir el paso de estos envases vacíos de fitosanitario, pero sí pueden estar reglamentando. Y la simplificación de procedimientos, que también es un tema que nos parece importante, que insta a la autoridad de aplicación y a las autoridades en general a establecer procedimientos sencillos para lo que sea registros y autorizaciones. Digamos, simplificar un poco la cuestión. Y, bueno, establece también la ley jerarquía de opción para la gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios, que son las distintas etapas: la prevención de la generación, la reutilización, el reciclado, la valorización y la disposición final. Y el sistema se va a articular en tres, digamos, etapas, que es la primera, que va desde el usuario al Centro de Almacenamiento Transitorio, CAT, donde acá no es necesario ningún tipo de autorización de parte del usuario para realizar el traslado al CAT, al Centro de Almacenamiento Transitorio. Luego, del Centro de Almacenamiento Transitorio al operador, que ahí sí ya vemos que el transportista tiene que ser una persona ya con autorización. Lo mismo que del operador a la industria, que sería el tercer paso. Y por otro lado, también nos dice la ley qué es lo que debe garantizar el usuario. El usuario debe garantizar la reducción de residuos de fitosanitarios, de envases vacíos, el almacenamiento temporal de envases vacíos de fitosanitarios en lugares apropiados, y pone un límite disponiendo de hasta un plazo de 1 año
para la devolución a partir de la fecha de compra. Obviamente que también la ley obliga al vendedor, al expendedor de estos productos a, de alguna manera, asesorar, inclusive entregar por escrito, las indicaciones de cómo debe ser esta responsabilidad, este comportamiento que tiene el usuario con respecto a los envases. Bien. Y la entrega obligatoria de todos los envases a los CAT, transportándolos, como ya los mencioné, bueno, sin necesidad de autorización y de modo que no afecte al ambiente ni a la salud. Bien. Bueno, y luego las otras normas que también regulan la problemática de los envases, tenemos una ley nacional, que es la ley 24051, que es la ley de residuos peligrosos. Y esta es importante mencionarla, ya que cuando en su articulado determina a qué considera residuo peligroso, remite a dos anexos que están en la ley, en uno de los cuales figuran, en el anexo 1, los desechos resultantes de la producción, preparación, uso de biocidas y productos fitosanitarios. Es decir, si bien el envase está vacío, digamos, siempre queda un remanente en su interior de la sustancia química utilizada y es por eso que es considerado un residuo peligroso. No cuando está lleno, sino cuando está vacío. Es muy importante destacarlo porque, digamos, el envase vacío es el que es considerado un residuo peligroso. Y luego la ley de régimen de trabajo agrario también estipula en uno de sus artículos que, digamos, regula esta problemática cuando dice que los envases de fitosanitarios deben ser almacenados en lugares especialmente señalados. Es una regulación muy genérica, pero hace mención a esto en resguardo del trabajador rural. Y luego también tenemos normas provinciales, que son las que enumeramos antes, pero que refieren de forma muy genérica al tema de los envases vacíos, ya que simplemente o se prohíbe el abandono y la quema, pero no se dice cómo se debe actuar, o se establece solamente la técnica del triple lavado, pero no se establece cómo se debe continuar con toda la gestión de los envases. Y bueno, o remiten a los decretos reglamentarios y luego los decretos reglamentarios nada dicen de la cuestión. Es por eso que consideramos muy importante el dictado de la ley de presupuestos mínimos que, como dijimos antes, establece un estándar mínimo de protección y es una ley obligatoria, digamos, cualquier ley de presupuestos mínimos es obligatoria para todo el territorio nacional sin necesidad de contar con la adhesión de la provincia. Bien. Bueno, y en cuanto para ir cerrando la exposición, podemos evidenciar que por un lado tenemos una dispersión normativa, digamos, no es que faltan las normas, sino que normas tenemos, en muchos casos dispersas, lo que de repente falta es su cumplimiento, la falta de cumplimiento de las normas existentes. Y que consideramos necesario una ley de presupuestos mínimos que regule toda la problemática de los fitosanitarios y quizás no solo, como en el caso del tema de los envases. Todo esto, para todo esto es muy importante para el tema de las aplicaciones en las zonas periurbanas, las políticas públicas en pos de un desarrollo del ordenamiento ambiental del territorio, donde se establezcan las zonas urbanizables, las zonas productivas, para poder evitar estos conflictos. Sí, en realidad, básicamente, sí, como rescatar como positivo, por ejemplo, la existencia de la ley de presupuestos mínimos de envases vacíos, porque esto permite un control sobre la trazabilidad de la gestión, cosa que antes no teníamos. Y por otro lado, bueno, el tema de también nos parece sumamente importante y esto hace también a uno de las herramientas de política ambiental que tiene la Ley General del Ambiente, que es la educación. En cuanto a la educación en sí, acá orientada a la educación ambiental, lo que implicaría también el punto que mencionamos de capacitación y concientización, que eso nos parece fundamental y que va unido también a las buenas prácticas agrícolas, que se deben tener en cuenta al momento también de abordar la problemática en sí. O sea, que no es todo, digamos, lo que la ley pueda llegar a decir, sino también ver el trasfondo y la realidad de la actividad. Bueno, eso en sí, bueno.
Con eso damos por cerrado nuestra exposición y quedamos a la espera de cualquier pregunta que quieran hacer. Bueno, hola. Ahora, si alguno tiene alguna pregunta, tenemos unos minutitos más para hacerle a las chicas. Me hacen seña por acá. Ahí voy. Hola. Sí. Mi consulta es, hoy, ahora con la ley, con el tema de los CATs, el usuario, ¿qué es lo que debería hacer cuando hay residuos en el campo y se acumulan? ¿Qué opciones tiene el usuario si no se encuentra un CAT cercano? Bueno, en principio, siguiendo un poco a lo que estaba, digamos, los consejos y un poco la normativa anterior, seguir con el tema del triple lavado, obviamente, o sea, ¿qué hacemos con el envase? No sé si te respondo bien la pregunta. El tema del triple lavado, que eso está establecido también por norma IRAN 12.069, que sí rescata y está vigente hoy con la ley de presupuestos mínimos. Y después buscar un lugar de almacenamiento dentro del predio que obviamente no ponga en riesgo ni la salud de las personas, ni animales, ni el medio ambiente. Y ponerse en la búsqueda de ver cuál sería el CAT más cercano, que la misma ley dice que debe estar alejado de los centros urbanos, ¿no? Pero sí en zonas rurales o industriales, aclara la ley, para trasladarlos a ese lugar. Ahí mismo la ley dice que a la entrega de los mismos se va a entregar una especie de como de recibo y de constancia de la entrega, y para poder volver a reintegrar, digamos, los futuros envases que pueda tener el productor. Ahora, en cuanto a el más cercano, no sé en qué zona estás y demás. Acá no se encuentra todavía reglamentado. Sí, en Buenos Aires el OPDS ya tiene, digamos, una normativa que inclusive ya se han habilitados algunos CATs. Acá no se encuentra con respecto a la ley de presupuestos mínimos, digamos, esa reglamentación. No sé si alguien puede aportar a lo mejor algún otro dato o si te respondí la pregunta. Sí. Y en el caso de que se quiera articular a construir un CAT, ¿es posible que lo pueda realizar el usuario o necesita tener habilitación o inscripción o con la parte vendedora? Para armar un CAT. Para armar un CAT, sí. Ahí ya entras con, digamos, la reglamentación de la autoridad de aplicación de la ley y deben estar también registrados, sí, obviamente, lo que implica tener una habilitación. Sí. Pero eso, claro, va a depender de cada autoridad competente, de cada autoridad provincial. Claro. Va a ser la que determina los requisitos y demás condiciones que tiene que cumplir el CAT. No está establecido en la ley y lo tiene que hacer cada autoridad competente a nivel provincial. Sí, soy de la provincia de Córdoba y vemos muchos esfuerzos, hay muchas leyes que se ponen digamos, en vigencia, pero el productor que realmente es responsable y tiene una preocupación por los envases, más allá del triple lavado, la destrucción del envase, lo que sea, hay una falencia muy grande por parte del Estado en lo que hace a los centros de acopio transitorio. O sea, los centros, nosotros, una gestión dentro de la regional de Apercebo Vicuña Maquena, intentamos habilitar algún centro y resulta que nos encontramos que el centro habilitado era un ciruja, para decirlo así, sí, que estaba en la zona periurbana, con lo cual prácticamente el productor responsable pasaba a depender de llevar un residuo clasificado como peligroso a la zona periurbana, con lo cual no solo que transfería un problema a alguien que era totalmente irresponsable, podría decirlo, y me parece que por ahí complicaba más llevándolo al centro que dejándolo en el campo. Lo cual también es un problema, el tema de la declasificación de residuo peligroso del envase, que es otro tema que se trató de sacar en la ley, porque también
considerar que un envase es peligroso después del triple lavado también complica lo que es el traslado y la deposición final de los envases. Y la verdad que un productor responsable que hace buenas prácticas agrícolas, todo eso, tiene todavía una ley que lo respalda de alguna forma, pero no tiene cómo ejecutarlo porque los organismos del Estado están para recaudar, para poner multas, para gestionar quizás alguna inspección, pero tampoco te ofrece un CAT habilitado donde uno tenga la constancia de que realmente está dejando en las manos de alguien responsable el envase. Entonces, claro. Es una problemática que el planteamos hace 2 congresos atrás, hicimos un taller específico de eso, pero la verdad es que no nos podemos poner a la actividad privada, como las empresas a través de CASAFE, la actividad pública en una línea donde se trabaja específicamente en hacer cosas bien hechas, porque hoy por hoy no están. No sé si ustedes coinciden con esto, pero no pasa solo en esta actividad, en general con toda la normativa ambiental y muchas cosas que las leyes crean, como por ejemplo el Fondo de Compensación Ambiental y otras cuestiones que hasta el día de hoy no se han creado, o sea, lamentablemente, pero hay muchas cuestiones donde al momento de querer hacer lo que la ley nos impone, nos encontramos con una ausencia del Estado, por así decirlo, en ayudar a cumplir esa ley. Y lo mismo con las ordenanzas, que yo les comentaba, que se quiere cumplir la ley provincial en respetar las distancias, pero no tenemos una ordenanza que establezca cuál es el límite urbano y rural. Entonces, hay contraposición entre las ordenanzas y también hay otro tema. Cuando uno genera residuos peligrosos, tiene que inscribirse en la provincia como generador de residuos peligrosos. Buscar a alguien que les lleve el residuo peligroso. Y a veces la inscripción, me ha pasado asesorando a algún distribuidor, donde llamábamos a la provincia y en ambiente de la provincia no sabían decirnos cómo era el trámite para hacer la clasificación, y de hecho hasta hubo alguien que sugirió, son muchos los envases que va a producir, no tanto, dice destruirlos. Yo no sé si a lo mejor por ahí respondo a tu pregunta y comparto y coincido con lo que estás exponiendo. Yo sostengo en lo particular que el derecho ambiental, y como especialista de derecho ambiental, se encuentra todavía en una etapa que está en pañales. De hecho, sí vemos también en cuanto a la justicia, no tenemos nosotros, por ejemplo, situados en provincia de Santa Fe, un fuero ambiental, ni siquiera tenemos fiscalías ambientales donde uno podría llevar problemáticas que quizás tengan resolución de manera expeditiva. Esto recién está surgiendo. Por ejemplo, Jujuy hace 3 años que sí, ya tienen y están seleccionando sus jueces ambientales y sus fiscalías ambientales. Nosotros no. En el derecho comparado, si vamos a hablar, Brasil, la verdad que nos lleva años luz de ventajas en este sentido. Y esto tiene que ver un poco con la organización y con la resolución de estos problemas que se va dando en el día a día, ¿no? Bueno, ¿de qué hacemos? Tengamos en cuenta que recién tiene meses de vida esta ley de presupuestos mínimos. O sea que a lo que voy, que todavía no encontramos lamentablemente una organización, ni siquiera está reglamentada la ley, por ahí no se cumplen ni siquiera los plazos que la misma ley establece para su propia reglamentación y demás. Entonces o sea, coincido totalmente con lo que estás diciendo y lamentablemente no tenemos tampoco soluciones a manos todavía, lo que no implica que no se esté trabajando sobre el tema. Pero bueno, estamos en los inicios de todas estas cuestiones. Pero es así, sí. Sí, bueno, no, yo quería, no sé si me toca a mí. El concepto de no tener en la cercanía a alguien es bastante relativo. Es decir, yo hace no mucho estuve en Los Antiguos, capital nacional de la cereza, cuyo centro de acopio más cercano estaba en General Las Heras, que está a 200 y pico de kilómetros, ¿no? Lo que pasa en Los Antiguos es un enclave donde se hace agricultura en la Patagonia prácticamente aislado. Con lo cual, ¿cómo lo solucionaron ellos? Bueno, se juntaron entre varios, presionaban los tambores y entre varios mandaban un camión cada tanto tiempo a General Las Heras, donde hacían el procedimiento. O sea que yo lo que creo que hay que tomar conciencia es que más allá de que haya o no haya, hay que hacerlos. Es decir, los residuos son un residuo del campo y es el campo el que lo tiene que solucionar. Más allá de que se van a pelear el contratista con el productor a ver quién es el responsable del tema, es un tema que tiene que solucionar el sector. Y en general, lo que a mí me parece que hay que hacer es presionar a las intendencias
para que las intendencias, porque tampoco es una inversión monstruosa lo que hay que hacer, es un pequeño lote con una base de hormigón y un borde de alambre y un techito, ¿no? Es decir, para un municipio no es una inversión demasiado grande. Y acá tiene que estar la presión de todos, es decir, hay que tener un cambio en lo que corresponde a la calidad de las aplicaciones, pero ese cambio hay que trabajarlo, es decir, no va a venir solo. Es decir, entre todos los que son responsables lo tienen que hacer. Sí, sí, seguro. Por ahí las soluciones uno las encuentra más rápido, digamos, por vías de hecho que buscando a lo mejor, pero no deja de ser importantísimo la presión que se pueda dar a las autoridades, ¿no? Que son las, digamos, la que le compete inmiscuirse en esta problemática. Eso desde el vamos, sí, sí. Es decir, hay que picarlos como una avispa molesta. Claro, hay que estar. Bueno, así ha surgido un poco el derecho ambiental también. No nos olvidemos que por ahí es un derecho que no es de nadie y es de todos. Entonces, donde los intereses a veces dejan de ser propiamente individuales, pero nos afectan a todos. Ay, me piden una más. No. Dale. No sé si será cortita, pero bueno. ¿Un municipio tiene la potestad legal para prohibir la aplicación de un determinado producto o directamente las aplicaciones, como hay algunos ejemplos? ¿Es eso legal, digamos? Más que nada nos basamos en lo que ha dicho lo que tiene dicho la jurisprudencia, que en la mayoría de los casos donde se han establecido las ordenanzas, además de fijar el límite, han establecido lo que se llaman las zonas buffer o zonas de amortiguamiento. La jurisprudencia ha dicho que ha ponderado los intereses en juego y dice que prevalece el derecho a conservar el ambiente y la salud de la población y le concede ese poder de policía local al municipio o comuna, declarando la ordenanza como, digamos, que está bien dictada, digamos, como válida. Sí, por ahí en realidad, inclusive en la jurisprudencia hubo, digamos, distintas etapas en la cual el caso a lo mejor lo preguntás porque yo mencioné la de Mendiolaza, que directamente como se establecía como libre de fumigación. Bueno, en realidad muchas veces estas cuestiones quedan en manos de jueces, ¿no? Que es también otro tema de aparte, ¿no? Que podríamos también hablar. Lo que pasa es que ha habido también cambio en la jurisprudencia y, digamos, la creación también de la figura del juez ambiental. Entonces, acá desde lo procesal se trata de que, o desde el derecho administrativo, de que no, en este caso en concreto de la que yo mencioné, de que ya iba por sobre de algo, de una actividad que sí permitía la ley superior en orden jerárquico. Entonces, por eso fue dejada de lado. Distinto es, a lo mejor, al caso de Espidagro, donde una ordenanza municipal ya niega la aplicación de un producto. Y ahí el juez ambiental es donde se pone a analizar el porqué, donde está la cuestión para negar la aplicación de ese producto. Entonces, es distinto por ahí el criterio que se aborde sobre la cuestión en sí. Una cosa es decir, no se fumiga más o se establecen zonas que no podría ser, en este caso, zonas inferiores, digamos, sí de mayor protección a lo que establece la ley provincial, pero nunca menor, por un principio también del derecho ambiental. Entonces, esas cuestiones sí. Ahora, las cuestiones que se someten a debate es, por ejemplo, el caso de Espidagro. Ahí ya se ponen a analizar sobre la cuestión en particular del uso de determinada sustancia. Y eso hoy por hoy se está tomando como válido, que una ordenanza pueda tener esa facultad de poder decir hasta acá no. Obviamente que esto después termina resolviéndolo la justicia. Pero ¿por qué? También acá tenemos también ausencias de ley de presupuestos mínimos de productos fitosanitarios. Entonces todo tiene que ver, a lo mejor si tuviéramos una ley completa y abarcativa, que sea uniforme para todo el territorio de la nación, quizás no tendríamos estos problemas ante la justicia. Pero bueno, damos por finalizado el taller. Muchas gracias por asistir y a Marlene y Silvina también por la exposición.